Bueno, muy buenas tardes a todos. Marcos, gracias por acompañarnos. Una vez más compartir, y más en estos días de organización complicadísimos. Así que agradecemos mucho el esfuerzo de tomarte un ratito para conversar un poco con nosotros. Queríamos plantearte algunas preguntas que también surgieron un poco de la gente. Vos estuviste con nosotros el año pasado en el coloquio y ahí conversamos bastante y todos nos imaginamos estar en un escenario distinto un año después, pensando mucho más en trabajando en los proyectos de largo plazo, y hoy estamos todos, creo, y el gobierno en particular también, trabajando sobre la coyuntura y el foco permanente que requiere el día a día. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? ¿Cómo lo ves? ¿Qué pensás respecto de eso? Primero, gracias por la invitación. Primero, me acuerdo cuando éramos chicos nos decían nuestros papás que la vida es dinámica, ¿no? Está claro que hoy una de las enseñanzas de este año, y también vinculando a lo general del G20, es que estamos en un mundo donde es mucho más difícil pronosticar y tener certidumbres, y que eso se acelera año tras año, ¿no? Y en particular para un país como el nuestro, que está en una transición hacia una construcción institucional, económica y social más estable y de mirada hacia futuro de crecimiento, esa volatilidad te impacta el doble, ¿no? Entonces, claramente, en ese contexto fue un año duro, un año donde tuvimos desafíos muy, muy grandes, tanto como gobierno como los argentinos en particular, ¿no? Por lo que implicó el desafío económico que hemos vivido, la crisis. Y creo que también fue un año de aprendizajes, que esa cuestión dura también nos arroja aprendizajes sobre los balances positivos. Centralmente, la convicción de resolver nuestras dificultades respetando reglas de juego, apostando al diálogo y al fortalecimiento de las instituciones, a la lógica de tratar de enfrentar los problemas desde la verdad y diciendo las dificultades que tenemos. Pienso en lo económico, pero también pienso en lo que fue el debate del aborto, que fue otro debate que este año marcó mucho la agenda de todos, probablemente, ¿no? En las familias, en los amigos. El desafío de poner los problemas sobre la mesa a veces asusta, porque uno dice, bueno, pero ¿por qué no resolvemos otros temas? Bueno, por ahí porque también, tanto en lo que tiene que ver con llegar más rápido al equilibrio fiscal, o también debatir temas que hace 30 años no debatimos, o la cuestión de cómo atravesamos momentos de dificultades, creo que también hace la esencia de esa transformación estructural que estamos buscando hacer, ¿no? O también, por supuesto, lo que pasó con todo lo que fue la causa de los cuadernos y todo lo que impactó en el tema de la corrupción, ¿no? Poner la verdad sobre la mesa, uno lo puede sentir como que es algo que nos paraliza o es algo que nos permite crecer, ¿no? Y yo creo que el saldo al final del día es que hemos podido encarar esas dificultades mirando cómo crecer, cómo tomar un aprendizaje de ellas. Cuando hablabas de transformación, ¿no? Una pregunta que el foco de esta reunión es la transformación de las organizaciones y de las personas. Un poco sigue al coloquio del año pasado, el Transformándonos. Este año el cambio cultural empieza por nosotros, soy yo, es ahora. Si vos vieras el proceso del Estado, la transformación del Estado, ¿cómo la ubicás? ¿En qué estado de avance ves? ¿Cómo sigue? Vuelvo a los dos planos. Creo que estamos en uno de los momentos de mayor aceleración de transformación de la humanidad que se ha vivido en mucho tiempo. La revolución de las comunicaciones, de la globalización, de la tecnología, de la biotecnología, la inteligencia artificial, la robótica, está generando que estemos viviendo, a veces sin darnos cuenta, en el medio de una transformación velocísima y muy desafiante. Y eso no somos ajenos como país. Y en el medio, a la vez, como país, estamos tratando de recuperar terreno en muchas cosas donde hemos tenido dificultades para lograr cosas que otros países ya han logrado antes. Y esa doble transformación se vive de distintas maneras, ¿no? Aquellos que lo miran desde la nostalgia más reaccionaria, de decir, cerrémonos, miremos para atrás, neguemos los cambios y discutamos, en todo caso, cómo volver atrás.
Y uno lo ve muchas veces en el impacto que eso genera en las discusiones de cómo nos organizamos la fuerza de trabajo, cómo discutimos las leyes, cómo discutimos los consensos en general de ciertas cosas. O uno puede tratar de decir, bueno, en esta doble transformación en la que estamos, ¿no?, del mundo y de la Argentina al mismo tiempo, cómo desde mi lugar y desde mi organización trato de pensar creativamente en cómo aprovechar esas oportunidades que produce el cambio para generar algún crecimiento o alguna transformación propia que uno aporta. Y creo que ahí está una de las discusiones más fuertes que vamos viviendo en el día a día, ¿no? Esa visión que a veces tenemos en la Argentina, creo, de una tensión entre la vocación de transformar, la vocación de creer que podemos ser más que lo que somos, y una vez es una sensación de resignación, de frustración, de no cambiamos más. Y en esa tensión nos movemos. Y creo que cuando uno mira desde el Estado, ha habido monumentales transformaciones en estos 3 años. Si uno mira tan solo el ejemplo de todo lo que es el expediente electrónico, la eliminación del papel en el Estado en tan solo 3 años. Si uno mira los cientos y cientos de trámites que hemos eliminado, hemos simplificado. Si uno mira lo que es la carrera del empleo público, si uno mira un tema central como es la transparencia, con políticas de gobierno abierto, de integridad, que han permitido abrir las ventanas y las persianas del Estado y a partir de ahí tener una mirada más colaborativa con la sociedad y poder trabajar en conjunto. Yo creo que ha habido muchas cosas que por ahí, obviamente, en un momento de crisis no se visualizan tanto, ¿no? Pero creo que probablemente el año que viene, que va a ser un año más de balance, como siempre un año electoral, creo que va a ser una oportunidad muy interesante para ver cómo en casi todos los temas hemos avanzado muchísimo, muchísimo más de lo que pensamos que podíamos hacer y que muchas veces esos avances son menos dramáticos que los problemas. Entonces los problemas a veces se llevan la atención más que los avances, ¿no? Marco, vos dijiste recién que también las transformaciones también empiezan desde uno y cómo uno empieza a generarlas para afuera. Nosotros en IDEA también reflexionamos bastante sobre el tema de la construcción colectiva, porque creemos que es uno de los pilares de Argentina, si queremos una Argentina distinta, construir colectivamente. Y nos cuesta a los argentinos, nos cuesta a los empresarios, le cuesta a la política construir colectivamente. ¿Por qué pensás que es eso? ¿Cuál es tu reflexión? Me parece que de vuelta, ¿no?, poniendo los dos planos. Hoy es un contexto donde el poder vertical clásico, la representación como la concebimos en el siglo XX, entró en crisis. Entonces eso se visualiza en todo lo que es institucionalidad empresarial, sindical, política, religiosa, periodística. Esa transformación de una estructura de un poder vertical que hacía más fácil los consensos también, porque una mirada más corporativa, 20 personas representan a todos los estamentos de la sociedad y, mejor o peor, eso funciona de una manera. Ahora, cuando vas a una sociedad más fragmentada, donde eso se debilita y donde el empoderamiento individual hace que cada uno de los que está acá siente más ganas por ahí de hablar que de escuchar, siente más ganas de protagonizar, de opinar, de transformar, de decir, sea en su ámbito empresarial, en su ámbito social o en su ámbito como ciudadano, como político. Eso en sí mismo genera una tensión. Me parece que es general. Si uno después le agrega, también en contexto histórico, ¿no?, la Argentina en estos 3 años ha vivido una experiencia inédita en un siglo. O sea, nunca en el último siglo un gobierno gobernó con minoría parlamentaria en ambas cámaras y con una minoría claramente en todos los estamentos políticos. Y se han logrado muchísimos consensos también. Entonces, el problema es qué nos pasa culturalmente en el que el consenso logrado vale menos que el conflicto, por más marginal que sea. Porque ahí me parece que vuelvo al punto de la autoestima. Hay una dinámica en donde celebramos el fracaso más que el éxito. Y no está bueno eso, porque se han logrado avances institucionales muy importantes. Doy un ejemplo, para mí siempre es muy paradigmático. La nueva ley de defensa de la competencia. En la mayoría de las economías de mercado del mundo que nos rodea, esa es una de las leyes más importantes que regula el funcionamiento de una economía y de la vida de una empresa. Y salió acá por unanimidad prácticamente, salió con apoyo de todas las fuerzas políticas, no fue un gran conflicto. Obviamente a partir de ahí uno dice, bueno, pero ¿por qué no lo comunican más? ¿No? ¿Por qué no comunican los logros del Estado? Porque también es un proceso donde a veces me parece que ese doble plano de la vida mediática y política y que
que es un sistema de información y con la fragmentación de una realidad mucho más compleja de lo que puede a veces entrar en una síntesis, es parte de una transformación en la que estamos, ¿no? Y creo que, de vuelta, la actitud más importante, creo, para poder juntar fuerza para seguir en la transformación, que no es un tema que se va a resolver en el corto plazo. La transformación es una pelea permanente, eterna de la humanidad, digamos, ¿no? Y también como país, a veces poner foco en hacer cosas, ¿no? Una lista de cosas, decir, estos son los 10 objetivos, ¿con cuántos avanzamos? ¿Avanzamos? Bueno, entonces tomamos fuerza para avanzar en los próximos pasos y salir de la idea esta de que hay un día donde llegamos al país perfecto. Porque eso es muy frustrante y esa frustración nos genera una parálisis y cuando nos genera una parálisis terminás premiando al que quiere mantener todo igual, ¿no? Vuelvo un paso atrás, hablabas del mundo, esta semana obviamente el G20 es un evento único en la historia del país. G20 básico, ¿no? ¿Qué significa el G20 de tu mirada en el mundo hoy? ¿Y cuál es el rol de Argentina? Argentina después del G20, ¿qué incorpora, qué adquiere en el mundo? ¿Cómo lo miras? Te diría 3 cosas. G20 formalmente es el foro de alto nivel más importante del mundo en este momento, donde las 20 y pico de economías más importantes del planeta se reúne en una cumbre de líderes una vez por año, pero durante el año en más o menos 60, 50 reuniones que ya han ocurrido en la Argentina para debatir temas que hacen a la vida económica y a la vida política en general. Centralmente fue creado para el tema económico a partir de la crisis del 2008. Este año se cumplen 10 años del G20. En ese sentido, es un ámbito multilateral muy importante porque de por sí es reconocido por todos los líderes que vienen a ese ámbito. No es un organismo internacional, muchas veces se confunde eso, sino que es un mecanismo de consulta y de diálogo. Como me decía en su momento Susana Malcorra, el principal aporte del G20 se entiende cuando uno piensa cómo sería el mundo sin un G20, sin un ámbito de cooperación y diálogo donde una vez por año los líderes y durante el año se debaten los distintos temas, ¿no? Y en general cuando no ha habido ámbitos multilaterales de diálogo es porque ha habido más tensión o conflictos, ¿no? o guerras. El rol de la Argentina en el G20 tiene 2 dimensiones. Por un lado, el que nos hayan dado la presidencia es un gesto de confianza, claramente, hacia la Argentina. Somos el primer país sudamericano en liderar el G20 en estos 10 años. Y es una apuesta de confianza a una Argentina que decide ser parte de una discusión global, ¿no? Algunos plantean volver a la discusión del mundo, nosotros lo tratamos de poner más que por volver, por la constructiva, es decir, creemos que tenemos una perspectiva y un aporte para hacer en ese debate global. Y el resto de los países del mundo lo reconoce así. Y específicamente la reunión nos plantea un desafío logístico y organizativo muy grande, que de vuelta ya fue en una parte muy importante, porque todas estas reuniones que se dieron en todos los lugares del país fueron muy importantes, salieron muy bien, fueron muy bien organizadas y fueron una gran vidriera para la Argentina, porque una forma de promocionar la Argentina también en todos los planos. Y en particular también desde el liderazgo específico, nuestro concepto para el G20 ha sido este de construyendo consensos para un desarrollo justo y sustentable, que es una perspectiva también de poder plantear en un momento de mayor conflictividad como hay entre las principales potencias del mundo, la importancia del valor del consenso, del valor de un país que tiene amistad con todos los países que vienen del G20, que le da una situación particular en ese sentido, y al mismo tiempo una perspectiva del sur de las Américas que es distinta a las perspectivas de otros países que lo han liderado. Pero creo que lo esencial para la Argentina respecto a qué le queda a la Argentina al G20 es seguir tomando conciencia que solamente si nos conectamos con el mundo vamos a poder generar mayor bienestar para los argentinos. Que el trabajo argentino se genera a partir de una mayor apertura mental, económica, política y social a lo que está ocurriendo en el mundo. A nuestro entender, esa idea de vivir de lo nuestro fue algo que era discutible hace 50, 60 años cuando se planteó, hoy es suicida directamente, porque no hay ninguna comunidad en el planeta que haya logrado desarrollarse aislándose. Y así estábamos cuando asumimos y hoy hemos logrado abrir mercados, hemos logrado generar ámbito de cooperación, hemos logrado generar intercambios, hemos logrado conectar el país con vuelos para que haya más turistas y más inversores.
Entonces es un cambio cultural muy profundo, que creo que todavía estamos lejos de lograr el objetivo, sobre todo en la dirigencia argentina incluso, más que en los argentinos, ¿no? Todavía hay una mirada a veces muy metida para adentro y creo que ese es uno de los grandes desafíos que nos puede quedar en lo que probablemente va a ser un evento que va a generar un impacto muy grande, porque nunca en nuestra historia hubo un evento con esta concentración de líderes mundiales, que va a estar el G20 por un lado y las reuniones bilaterales del presidente, ya hablando de los temas específicos de inversiones, de comercio o de relaciones políticas con los países. Vos hablaste recién del tema de la dirigencia argentina. En IDEA realmente hacemos mucha reflexión sobre esto. ¿Cuál es el rol que tenemos los dirigentes, los empresarios? Acá tenés una comunidad de dirigentes empresarios que están en distintos niveles de sus carreras, que algunos están más jóvenes comenzando y dentro de algunos años van a estar acá. ¿Cuál es el mensaje, cuál es la transformación que tenemos que hacer los dirigentes argentinos, empresarios y dirigentes en general? Difícil generalizar, pero me parece que hay un tema centralmente de actitud. Hay un tema de actitud, de poder transformar esa creatividad, esa capacidad de transformación y de adaptación que tiene el argentino muchas veces frente a las dificultades que hemos vivido. Y esa vocación de tener una vida en paz y una comunidad pacífica y de amistad y digamos, de un montón de vínculos, incorporar de alguna manera una actitud que ayude a pensar que lo colectivo es parte de tu responsabilidad. Si vos pensás que solamente tu tarea es lo que vos haces en tu rol profesional, está bien, pero probablemente aportes mucho más si uno entiende que desde cualquier lugar que uno está, uno no es un plateísta mirando una realidad que le es ajena. Y en particular para mucho de la clase dirigente argentina, por distintas razones, se fue alejando con el tiempo de la vida pública, más que en otras clases dirigentes de otros países de la región incluso. Y no necesariamente la acción política, pero sí de entender la complejidad, las oportunidades, las dificultades, los tiempos, ¿no? Y salir de la lógica de comentarista que muchas veces te lleva a la frustración. Entonces, cuando uno recorre el país y mira y escucha los testimonios de los argentinos en general, a veces ve más claridad en aquel que no ocupa un rol dirigencial respecto a que no le podemos aflojar en la voluntad de transformar este país, en lograr desarrollar su potencial, independientemente de las dificultades que tengamos, sea propias o ajenas, sea por las limitaciones o las ventajas de cada uno que ocupa un distinto lugar. Me parece que ahí hay un tema central. A mí me preocupa muchas veces esa sensación de plateísta que tenemos con nuestra cultura, ¿no? Porque al final del día eso es resignarse al status quo, digamos, ¿no? Y creo que eso no está bueno como aporte generacional. Creo que realmente en la Argentina, si uno mira dónde estábamos hace 4 años, qué discutíamos hace 4 años, cómo nos miraban hace 4 años y dónde estamos hoy, se ha demostrado que muchas cosas que parecían en eso hace 4 años imposibles se han logrado. Obviamente, una vez que avanzamos un montón, vemos hay un montón de desafíos más y hay momentos que parece que vamos más para atrás que para adelante. Bueno, pero si tenemos claro esa actitud y esa vocación y esa confianza en sacar lo mejor de los argentinos y al mismo tiempo la humildad de entender que las transformaciones generan fuerzas y contrafuerzas y que eso hay que mantener una vocación permanente de actitud, de cambio, creo que el camino va a andar bien. Esta mañana uno de los presentadores, ¿no? Siguiendo la línea que acabas de comentar, le preguntaba cuándo los argentinos van a percibir un poco que la crisis, empezamos a salir de la crisis de este año, ¿no? Él decía, muy sencillo, hay 2 indicadores, cuando perciban que baje la inflación y cuando se empiece a crear empleo. Le preocupa que no caiga, cuando vea que se crea empleo. Esos son los 2 factores que el argentino de la calle, el argentino común, percibe rápidamente y que producen el cambio. Desde tu mirada, esos 2 indicadores y nosotros que trabajamos con proyectos de inversión, tomamos gente, incorporamos, ¿qué mirarías de cara a lo que viene? ¿Qué mirarías de cara al futuro? Me parece que hay 2 planos, ¿no? Por supuesto, como gobierno,
aspiramos a que se normalice lo más rápido posible todo lo económico y financiero para a partir de ahí recuperar la perspectiva de horizonte, ¿no? Y que se perciba la sensación de que se termine una etapa de crisis y se puede repensar hacia el futuro, ¿no? Eso es un valor central porque obviamente hace a las decisiones económicas y a las decisiones de todos para generar un ciclo positivo. Claramente, también como lo venimos planteando, nosotros como gobierno tenemos que evitar algo que hemos hecho demasiado y que no ha sido bueno, de caer en pronósticos, de decir cuándo y cómo. En gran parte porque también hay una realidad muy fragmentada también en el propio sistema económico. No es lo mismo cada sector, cada lugar del país, cada actividad puede tener percepciones distintas en momentos distintos. No es lo mismo cómo puede vivir una rama de la industria manufacturera hoy que un sector como turismo. Digamos, hay momentos distintos, lugares distintos, situaciones distintas. De todas formas, creo que lo que va a ir pasando cada vez más es que nos vamos a ir adentrando en un año electoral que nos va a generar un desafío muy grande en términos de completados estos primeros 4 años, los caminos que vamos a recorrer y qué pesa en cada caso. Para algunos, en algunos casos, para algunos argentinos va a pesar más la identificación con el kirchnerismo y con la sensación de que estaban mejor en el pasado y ganas de volver atrás. Para otros argentinos, independientemente de las dificultades económicas, sienten una identificación con las transformaciones que se han hecho y con nuestro gobierno. Y otros argentinos lo dudarán y verán otras ofertas o lo dudarán hasta la elección. Pero me parece que la discusión es mucho más profunda en este caso y que eso se va a mezclar, digamos, ¿no? La discusión de la salida de la crisis con la entrada al ciclo electoral. En el fondo decir, bueno, ¿hacia dónde queremos ir como sociedad, ¿no? ¿Hacia dónde queremos avanzar? Nosotros estamos confiados que independientemente de la coyuntura, hay una mayoría de argentinos que quiere seguir transformando y cambiando la realidad, digamos, que quiere, por más que sea difícil. Y creemos que eso va a pesar mucho también. Marcos, ya para ir terminando, para no abusar de tu tiempo, sin duda la posición tan importante donde estás, hay muchas presiones enormes, los días son, me imagino, larguísimos. Cuando llegás a la noche, después de cenar, te relajás un poco, te estás por acostar, ¿qué le pasa en la cabeza a Marcos? ¿Qué lo preocupa? ¿Qué lo angustia? ¿Y dónde busca refugio de esas cosas? Sí, el refugio más importante, la familia. La familia ayuda mucho. Y en eso creo que también la experiencia ya de 11 años de gobierno, porque son los 8 años de gobierno de la ciudad, más estos 3 años, te van dando un método en parte, ¿no? Y que en eso trabajar con Mauricio y con todo el equipo ayuda mucho porque tratamos de ser cuidadosos de que no enajenarnos, no romper la mínima armonía que tenés que tener para poder estar sano de la cabeza y del espíritu para poder después dedicar una tarea de mucha presión como es gobernar. Y creo que eso es un valor agregado súper importante que no siempre ha sido así en la política, ¿no? O sea, esta idea de que uno ocupa un cargo público, ocupa un rol de servicio, pero tiene que tratar de preservar alguna instancia donde también sos una persona normal y que el día de mañana volverás a esa vida y tenés una vida, ¿no? Porque es una patología muy común, no solo creo que en la política, también en muchos ámbitos, ¿no? Me parece esa cosa del equilibrio. Y creo que depende mucho del momento también, ¿no? O sea, realmente los meses de la inestabilidad cambiaria y la crisis fueron momentos muy difíciles porque independientemente de cualquier discusión, conflicto, etcétera, cuando se acerca esa sensación de vulnerabilidad de todo, genera una inquietud mucho más grande, ¿no? Y un poco la clave en eso, lo que más tratás de ponerte foco en tus valores, en para qué estás haciendo esto, y una cosa que también Mauricio muchas veces plantea, que es tratar de evitar el agobio, ¿no? Porque también el agobio es muy mal consejero y te puede terminar de correr de eje, ¿no? Y entonces, a veces eso, la rutina a veces es un poco más aburrida, pero de cierta
tranquilidad te permite mantenerte en eje, digamos, en los momentos difíciles. Y los afectos, la familia, esos espacios que uno tenga para estar más o menos con la cabeza un poco más despejada son claves para eso. Sin duda. Bueno, estamos terminando. En tiempo no queremos robarte más tiempo. La verdad que agradecerte en estos momentos tan intensos, tomarte unos minutos para compartir. Creo que nosotros desde IDEA creemos mucho en el rol que tenemos como dirigentes, de aportar a la transformación, a la discusión y aportar seriamente, porque todos queremos construir un país realmente distinto para nuestros hijos y sentimos un poco el fracaso de las generaciones anteriores, entonces que esto no vuelva a pasar. Así que agradecerte realmente y bueno, lo despedimos a Marcos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias.